Soy Jorge Larena y esto es Noticias de Sisamón. Este es el tercer episodio de la serie de Inicio del Catastro. Para mí, más que el inicio del catastro, aquello fue el inicio de la cartografía en este territorio. Hoy podremos ver los mapas que se levantaron y todas las indicaciones que aparecen en ellos. Una cantidad de información enorme que tiene el valor de haber marcado un punto de la historia. Hay una palabra que ya no es tan significativa, mojón, que aquí prácticamente ya no sale. Pero en su lugar aparece otra que también creo que hay que dar alguna explicación. Paridera. Paridera es el nombre con el que se conoce en Sisamón y en los pueblos de alrededor los corrales donde se guardaba el ganado en zonas de monte habitualmente. Yo pensaba que paridera era un término local y que corral era el término general. Sin embargo, en el mapa aparece esa palabra, paridera, con lo cual llego a la conclusión de que debía ser el término oficial, porque es el que usaron los topógrafos. En fin, la cuestión es que siempre hay alguna cosilla que llama la atención. Aquí te dejo con este episodio y espero que puedas disfrutar de él. Una vez terminados los trabajos de campo en el territorio del Solorio, la Quinta Brigada de Topógrafos de Zaragoza se desplazó hasta Campillo de Aragón, donde Ricardo Picatoste levantó el primero de los mapas del término municipal de Sisamón, en el que se recogen los datos del relieve del pueblo. El mapa fue firmado el 12 de septiembre de 1913, y en él se recogen todas y cada una de las mediciones llevadas a cabo sobre el terreno. Asimismo, se refleja el intenso trabajo que llevaron a cabo los topógrafos y especialmente Ricardo Picatoste, autor de los cuadernos, en los que se recogieron los datos que permitieron su elaboración. Esta es una anotación del cuaderno que marcaba el límite con Calmarza. La estación 7 era donde se hallaba instalada la brújula, y el punto 8, el lugar al que se efectuaba la medida. Para poder situar adecuadamente sobre el papel cada punto, era preciso llevar a cabo diversas mediciones y cálculos. Entre ellas, había que verificar el ángulo donde se encontraba el punto respecto a la línea norte-sur, lo que se conoce como rumbo. También era preciso recoger el ángulo de la diferencia de altura entre la estación de observación y el punto a determinar que podía estar más alto, ángulo de elevación, o más bajo, ángulo de depresión. Como es lógico, también había que determinar la distancia entre ambos puntos, lo que requiere de un complejo cálculo para reflejarla con exactitud sobre el papel. Así, punto a punto, se elaboraban los perfiles que luego servían para trazar las líneas de relieve. Los perfiles son la estructura sobre la que se levanta el mapa. Los principales están constituidos por los límites del término y por otros 3 que dividen el territorio en 4 partes. A partir de ellos salen otros perfiles que van completando el trazado de las diversas líneas del relieve. Aquí podemos ver algunas de esas líneas que se generan a partir del perfil número 1. El mapa nos permite comprobar que el terreno del pueblo va ganando altura en dirección noreste-sudeste. En el límite con Jaraba, Cetina y la parte este de Cabo La Fuente están unos metros por encima de los 900. Mientras que al alcanzar las tierras de Iruecha y la parte oeste de Villel, la altitud está en torno a los 1100 metros.
También se recogen las alturas medidas sobre todo el término, señalando los vértices geodésicos. Con mención especial al Pico de Moros, que forma parte de la Red Geodésica Nacional de segundo orden. Y también aparecen las cañadas y los barrancos, marcando el flujo de agua mediante una flecha. En suma, estamos ante la primera descripción detallada del relieve de Sisamón. Unos meses más tarde, el 15 de abril de 1914, el propio Ricardo firmó el siguiente mapa. El primero de los datos que encontramos es la superficie del término municipal, calculada en Madrid en 1920 con un planímetro Wheatley, con una extensión de poco más de 4.186 hectáreas. Una vez nos adentramos en el mapa, podemos comprobar que contiene información acerca de las actividades agropecuarias de la época, que, con una población de unos 500 habitantes, deberían ser muy intensas. En primer lugar, observaremos la distribución de las parideras y de las zonas de colmenas. Estas últimas se ubicaban en su mayor parte en la zona occidental del municipio, donde podemos encontrar 6, y luego otras 2 junto al límite de Algar. En cuanto a las parideras, unas 40 también estaban situadas en el oeste, mientras otras 20 se extendían en dirección noreste, a ambos lados del camino de Alhama. Su alto número nos indica que sin duda la ganadería debía constituir una parte muy importante de las actividades productivas. En el mapa aparece también la señalización de los usos de la tierra. Como es lógico, todos ellos pertenecen al sector del secano. Y tenemos 5 grupos. Terrenos dedicados al cultivo de cereales. Viñas. Monte alto de encinas. Monte bajo. Y pastos. Esta era su distribución. Al oeste, la mayor parte del terreno estaba ocupado por el monte alto, mientras en el extremo opuesto abundaban las zonas de pastos. Y en esta misma zona se encontraban la totalidad de las viñas. Los campos de cultivo del cereal se arremolinaban en torno al pueblo y se adentraban en otras zonas a través de las cañadas. Respecto a estos últimos, en la leyenda de catalogación aparece algo muy representativo: sin estercolar, o sea, sin abonar, lo que significaba que eran piezas labradas en régimen de barbecho, es decir, que solo eran productivas en años alternos, lo que en cierto modo reducía a la mitad la tierra productiva. Es evidente que se trata de una descripción muy general del terreno. Más tarde llegarían los agrimensores y procederían a tasar proporcionalmente las fincas, hasta que llegó la concentración parcelaria y todo se transformó. Hasta aquí el tercer episodio del inicio del catastro. Espero que te haya resultado interesante, sobre todo por la información que contenían los mapas. Hicieron una fotografía, por decirlo así, de cómo era el pueblo y su actividad en aquel momento de la historia. Voy a darte algo que no tiene que ver con el catastro, pero sí conmigo. Si te gusta leer la novela negra, esta es una novela negra que merece la pena ser leída. Está en Amazon. Si ya la has leído y te parece apropiado, me encantaría que pusieras una reseña en la página de Amazon. Y, como siempre te digo, lo único que deseo es que seas muy feliz.